Buenas tardes, compañeras, compañeros, buenas tardes. En esta ocasión estaríamos compartiendo nuestras reflexiones eh, sobre el modelo educativo sociocomunitario productivo, pero en mi caso lo voy a hacer más desde la educación de personas jóvenes y adultas como parte del subsistema de educación alternativa, porque es en ese ámbito en el que yo me desempeño, estoy trabajando en ese ámbito y señalando que las personas jóvenes y adultas son aquellas que ya tienen una responsabilidad formal, ya sea personal, familiar, inclusive comunitaria o social. Entonces, acuden a los centros de educación alternativa para continuar su formación en el bachillerato humanístico o también para mejorar sus habilidades y desempeño en el ámbito técnico-tecnológico, inscribiéndose a alguna carrera productiva. Ahora, en ese ámbito, yo considero que ya hablando sobre el currículum que se aplica ahí, por ejemplo, como un elemento importante del currículum están los objetivos holísticos. Y como el modelo se plantea que desde la educación se genere la transformación, es decir, en este caso la educación sería la herramienta, el instrumento que va a generar la transformación para alcanzar ese horizonte descolonizado que se pretende, ¿no? Tanto en la ley educativa como en la misma constitución política del Estado. Entonces, desde esa visión, tenemos que ver que el currículum responda a la realidad que estamos cotidianamente viéndolo a través de nuestros participantes, en este caso los jóvenes y personas adultas. Al ser así, con el currículum base, de alguna manera se puede lograr aquello que pretende la misma ley dentro de sus objetivos, que sería la armonización, sí, la armonización se puede decir entre lo que son los conocimientos ancestrales y los conocimientos de otros contextos, muchas veces también llamados conocimientos universales, entre comillas, ¿verdad? También se persigue que exista esa articulación entre los conocimientos prácticos y los conocimientos académicos y, y que haya además una perspectiva comunitaria, entendiendo que lo comunitario no se refiere necesariamente a la vida de comunidades del área rural, sino lo comunitario es un enfoque de vida que también se puede dar y se da, de hecho, en muchos lugares del área urbana. Entonces, desde esa visión, en mi concepto, algunos elementos del currículum me parece que están bien. Por ejemplo, los objetivos holísticos considero que sí, se acomoda muy bien y responde a esas necesidades de formación que tienen las personas jóvenes y adultas. Ante todo, viendo también que las personas somos holísticas y no estamos fragmentadas, digamos, no siendo que a nivel mental muchas veces sí lo estamos porque hemos atravesado por un sistema educativo justamente que fragmenta la realidad en disciplinas, pero las personas jóvenes y adultas están más cerca del objetivo holístico en su forma de planteamiento que une las diferentes o articula las diferentes dimensiones del ser humano. Donde veo dificultades es en el planteamiento de los contenidos del currículum base para la educación de personas jóvenes y adultas, los cuales, ya sea en el área, en el ámbito de la educación urbana como en el ámbito de la educación rural, los veo demasiado extensos, demasiado ambiciosos, pero lo que más me preocupa es que siguen planteados desde una perspectiva mm, demasiado académica. Y eso es una parte importante, considero yo, de la educación colonizadora, ¿verdad? Estamos todavía incidiendo ah, prioritariamente lo académico, cuando la idea es que armonicemos tanto lo académico con los conocimientos prácticos que existen y que tienen las personas jóvenes y adultas. Hechos concretos, por ejemplo.
el tiempo que tenemos cada día para trabajar no alcanza para abarcar el desarrollo de esos contenidos de una manera mucho más reflexiva, crítica, analítica, vivencial, lo que ocasiona que se corra, entre comillas, para lograr terminar ese currículum. Pero lo otro grave, el otro aspecto grave que me preocupa es que no responde en la mayoría de los casos a las necesidades de las personas jóvenes y adultas. Ahí es donde planteo que podríamos todavía revisar el currículum base para dejar un mayor espacio también al currículum emergente, aquellas necesidades que tienen las personas jóvenes y adultas. Y además tendríamos que complementar esta revisión transformadora con la revisión también de la metodología, justamente por abarcar todo el currículum base, es que se repite la forma clásica de la enseñanza tradicional, expositiva. Se tiende a eso para lograr terminar los contenidos, ¿no? Entonces tenemos que ver también ahí la metodología que podría ser realizada a través de estudios de caso, de temas de investigación de la misma realidad. El cómo es muy importante, podemos todos tener un horizonte, pero cómo vamos a llegar ahí, a ese horizonte, va a marcar la diferencia. Y el cómo tiene que estar también de acuerdo a esa forma de educación, en este caso alternativa de personas jóvenes y adultas, mucho más crítica, mucho más propositiva,